voy a llevar al teatro, pero un teatro no convencional, digamos. Apa. Porque ayer debutó en nuestro medio y solamente por 3 funciones, o sea que atente a lo que vamos a hablar, debutó la compañía madrileña de teatro y música Ron La La con su espectáculo 4x4, un viaje a las 4 primeras obras. No sé, me está haciendo señas Silvia Santos, la jefa de prensa. 29. El 29. Ah, bueno, tengo mal entonces la información, perdón. La semana que viene. Bueno, la semana que viene debuta Ron La La con su espectáculo 4x4, un viaje a las 4 primeras obras, con dramaturgia de Álvaro Tato. Es una compañía, como bien dije, madrileña y dirigida por Gerardo Yayo Cáceres, que además es actor, director teatral, ensayista, poeta, acordeonista, guitarrista, autor, compositor y está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Yayo? Hola, muy buenas. Bienvenido. Pues, gracias. Gracias por venir. Por favor, un placer. Bueno. Un honor. No tenés acento madrileño. No, pues, yo sigo, como digo siempre, provinciano y redento. Contale a la gente quién sos, de dónde sos y por qué estás allá en Madrid haciendo... Bueno, yo soy de Cursucuatiá. Sí. Es donde nací, me dediqué al chamamé y al teatro desde adolescente, digamos. Y repentinamente me ofrecieron ir a trabajar a un espectáculo de improvisación en Madrid, Sí. a donde había estado de gira con Mabel Manzotti, haciendo un espectáculo en el año 99. ¿Qué espectáculo era? Uno que se llamaba La Borra de la Yerba, que estrené con ella en la Fundación Banco Patricios, ahí en Callao. Callao y Corrientes, eso es. Y anduvimos de gira un montón de años, como 5 años, y de repente terminamos en un festival en España y me ofrecieron quedarme. Y a los 2 años o así me fui un año después, un año y pico después. Qué bueno. Por 6 meses y allí estoy. Quedaste, 26 años llevo, sí. Escuchame, nuestro productor Eduardo Gaitán dijo que vos sos uno de los reyes del chamamé. Prócer. Prócer dijo. Bueno, prócer. tengo cabeza de busto, digamos, con la pelada esta, o sea, se llama armoliza mi cabeza. ¿Seguiste con el chamamé allá? Siempre. Sí. Sí, de hecho, hace un mes atrás hicimos el primer, yo me sumé, pero lo organizó Rudy Flores, el primer festival de chamamé en Francia. Y entonces en Montreal hicimos un fin de semana completo de chamamé. Yo me fui a tocar, me lo llevé a Carlito Villalba, que es un guitarrista de Curuzú, y nos fuimos. Y tocó a su vez Rudy con otra gente, un grupo que se llama 6x8, una gente que toca chamamé que viven en París, que son de París. Y estuvo muy bueno, realmente. Y la idea es el año que viene a ver si podemos replicar lo mismo en París y en Madrid. Así que ahí está. Bueno, pero vamos a hablar de Ron La La, que bueno, es un grupo que fue fundado en Madrid en 1996, no es la primera vez que llega a la Argentina, y es una compañía de teatro, humor y música que se consolidó como una de las más premiadas y aclamadas tanto por la crítica y como por el público. Están siempre provistos de instrumentos así no tradicionales, algunos sí, otros no, ¿no? No, pero en general son tradicionales. ¿Sí? Sí. Sí. Los ronlaleros. Ese es el gentilicio, eso es. Y bueno, y contanos cómo es este espectáculo que reúne, creo que lo mejor de sus espectáculos acá en el San Martín. Bueno, es 4x4 y es una especie de antología porque nos empezaron los jóvenes veinteañeros nos empezaron a preguntar, digamos, que dónde podían ver los primeros espectáculos que habían surgido cuando ellos eran bebés, digamos. Claro. Y aprovechamos la coyuntura de que tenemos ahora un joven que tiene en el elenco, que tiene la edad del primer espectáculo, y entonces armamos esta retrospectiva que tiene 4 números de los 4 primeros espectáculos. Mi misterio del interior, que es una especie de mirada hacia adentro del hombre, el ser o no ser, esa es la cuestión, digamos, sí. Y luego Mundo y Final, en el que contemplamos la destrucción del mundo en riguroso directo. Y hay un montón de cosas que circulan alrededor de la destrucción. Por ejemplo, un tipo que se toma un taxi a su propia muerte. Opa.
Iba pasando por todos los momentos de su vida hasta que desemboca en el túnel final. Qué bueno. Luego nos metemos con Time al tiempo, que es la visión del tiempo desde distintos lugares de la existencia. Por ejemplo, ahí destacable un número entre una abeja y una flor que hablan de su vida entera, que en realidad es un día, porque la flor acaba de ser cortada y la abeja vive solo un día porque ha picado, ¿no? Y terminamos con Siglo de Oro, Siglo de Ahora, que es una folía, que era un modo de hacer teatro que existía en el Siglo de Oro, que estaba lleno de cosas pequeñas, loas, mojigangas, jácaras, etcétera, bailes. Y fue nuestra primera aproximación al teatro clásico, y después hicimos un montón de espectáculos de teatro clásico. La Desconquista, ¿no? Ahora estamos con la Desconquista, acabamos de estrenar. Ok. Acabamos de estrenar hace 2 meses o una cosa así. O sea que cada cuadro tiene una poética también muy particular. Muy más allá particular. del humor y la música. Eso es. Y entonces la excusa es que este jovenzuelo está como a prueba, digamos, ese sería como el hilo conductor. Claro. ¿No? Y bueno, estamos ahí reviviendo y volviendo un poco al origen, porque nos habíamos afianzado mucho en el teatro clásico. Habíamos hecho 3 obras seguidas, sí, más luego una especie de ¿cómo es? De sainete que transcurría en Marte, que era una expedición que llegaba a Marte y se encontraba con un montón de martileños que estaban de verbena, y resulta que había vida, bueno, en fin, y había una historia de amor y demás, y ahora hemos vuelto a las fuentes con esta retrospectiva y está yendo muy, muy bien realmente. Me acuerdo una en la que a Cervantes y a Shakespeare se le retomaban los personajes. Eso lo vamos a ver en el trozo que hay de Siglo de Oro, Siglo de Ahora. Ah, buenísimo. Sí, eso es. Están los dos escribiendo y se les revelan los personajes. Claro. Estamos hablando de 4x4, un viaje a las 4 primeras obras de Ron Lala, que se estrena entonces el viernes que viene, ¿no? 29. El viernes 29, y están viernes, sábado y domingo. Sí. Viernes, sábado y domingo en el Teatro San Martín, en la sala Casa Cubierta, y Corrientes 1530. De todas maneras, estamos estrenando ya nosotros mentalmente, o sea que Sí, no estuvo mal lo que dijiste. Me imagino. El espectáculo anterior que habían traído, ¿cuál era? Recordame, ya yo. El último que nos estuvimos fue Mundifinaal. Y Vinimos al 2009, sí. En el, ¿cómo se dice? Extinto Teatro de la Comedia, que era un lugar precioso, que ahora es un gimnasio, estas cosas que pasan en el mundo. Sí, un horror. Sí. Y bueno, nada, recordamos entonces que se apuren y saquen las entradas, porque son solo 3 funciones. Y después de acá de Buenos Aires, ¿cómo sigue la recorrida, Yoyo? Luego hay un festival en una, que no me voy a recordar el nombre, siento mucho, en Ecuador. Sí. Bueno, no voy a perder el tiempo intentando recordar, que van los chicos, yo no voy ahí. Luego seguimos de gira con la Desconquista, y luego tenemos muchísima gira con la Desconquista todo el año que viene, ¿Qué es la digamos. Desconquista? Contanos. La Desconquista es, como su nombre Vi lo algunas indica, imágenes ahí en la web y es muy, muy interesante. en realidad es un naufragio. Hay 2 cronistas que relatan las crónicas recogidas, digamos, y a su vez se ven las crónicas reflejadas en hechos, digamos, y son 3 sobrevivientes de naufragios que se juntan en una balsa. Y entonces es la convivencia de ellos 3, un fraile, un marinero y un capitán. Y luego, bueno, al final nadie es quien dice ser, Sí. ni nadie ha conquistado lo que creía haber conquistado, digamos. Y al final son 3 pobres desgraciados que terminan confesando, digamos, Claro. su no conquista o su desconquista. Uy, ojalá vengan a hacer eso la próxima. Y lo que queremos es volver a venir siempre que se pueda. O sea, la idea... Venir a Buenos Aires a hacer teatro es un sueño, ¿no? Siempre lo es, siempre lo ha sido. Y venir a San Martín, lo más de lo más. Claro. Pero quiero decir que si no está Timbre 4, y si no está, quiero Por decir que la supuesto, idea es claro, venir, claro. seguir viniendo. Qué bueno.
Queremos recordarles entonces que Ron La La 4x4, un viaje a las 4 primeras obras, estará entonces viernes, sábado y domingo de la semana que viene en el Teatro San Martín, en la sala Casa Cuberta. ¿Cómo definiríamos el estilo de teatro de Ron La La, Yayo? Yo creo que es un estilo lúdico, basado en el ritmo, basado en una puesta en escena despojada, con música en directo y un espíritu casi deportivo, te diría. Sí. Con humor, básicamente, que es la mejor herramienta para perder el miedo, la risa. Y eso es un poco el sistema de trabajo, digamos. Todo el mundo toca en directo, o sea, todo el tiempo hay música fabricándose en escena. Son músicos los actores. Son músicos todos, sí. Todo el mundo canta, todo el mundo toca. Y la música no es historicista, sino que la música va surgiendo en el propio montaje, de manera natural. ¿Cuántos artistas hay en escena? 5. Son 5 actores en escena. Vamos a nombrarlos: Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Robaler, ¿no? Eso es. Y Álvaro Tato está en los textos, yo en la dirección. Y luego tenemos nuestra vestuarista histórica, que es Tatiana de Sarabia, y Miguel Camacho en las luces. Muy bien, muy bien. Y tenemos un equipo ahí bastante consolidado ya hace unos cuantos años. ¿Se va renovando el elenco? ¿Hay varios Ron La La en distintos lugares? No, eso no, pero Íñigo Echevarría, que estuvo 20 y pico de años con nosotros, se retiró el año pasado. Álvaro, que también actuaba, dejó de actuar para solo escribir. Y entonces está Diego Morales, que había estado con nosotros y se fue. Claro. Y Luis Retana, que es el pichoncito, que es el que tiene la edad del primer espectáculo, digamos. Claro, al que acunamos con el primer espectáculo. Yayo, contanos cómo surge, cómo se crea Ron La La. Se crea en el colegio. Ellos se conocen del colegio, se conocen Álvaro, Juan y Miguel. Y eran poemas de Álvaro con música. Sí. Yo me fui de acá queriendo armar un grupo de teatro de actores que tocáramos, sí, ¿no? Para poder hacer... Yo en esa época actuaba todavía. Y me conocí con ellos, y ellos andaban buscando una visión externa, y entonces fui a un ensayo y confieso que vi oro, porque me parecía que había ahí un material impresionante. Les dije, yo creo que con esto tenemos que hacer teatro. Ellos me dijeron, pero no somos actores. Y yo le digo, ¿por qué no trabajamos? Y entonces nos metimos a trabajar. Empezamos a hacer como unos fines de semana así como de retiro espiritual, digamos, de quitar los pies de micro, de poner aquello de pie y de largarse a improvisar. Y luego hicimos Mi Misterio del Interior y fue un petardazo, digamos. Nos fue muy bien, muy bien. Y a partir de ahí, pues, ya no hemos parado hasta hoy. Qué bueno. De hecho, somos te diría, las 2 o 3 compañías estables que hay en España, que llevamos 20 y pico de años. No, y tienen fans. Juntos, ¿no? Sí. Fans que son casi como talibanes. Tenemos fans talibanes y tenemos incluso gente que se ha tatuado... ¿En serio? El logotipo, que no son pocos, que aparecen luego de una y te dicen, mira, y tienen acá en el brazo el limón con algo, no es lo que da un mismo poco de tatuarse en impresión, el brazo que tatuarse en la cola, ponele. Esas no nos han mostrado, pero el del brazo lo hemos visto, pero no uno, sino algunos. Qué bien. Lo cual da un poco de impresión, porque no se lo pueden quitar más, entonces... Bueno, es amor. Sí. ¿Desde el comienzo ya pensaron en hacerlo en una versión humorística o eso se fue dando después? No, desde el comienzo. ¿Sí? Y coincidimos en eso, en el sentido del humor, mucho nosotros. Quiero decir que fue lo que más nos... fue la primera conexión que tuvimos, que nos reíamos de las mismas cosas, que... Si bien el humor español yo creo que es bastante diferente al nuestro, ¿no? Nosotros somos mucho más... de segundas intenciones, muchos más juguetones, claro, mucho más de muchísimo más de doble sentido, como los mexicanos, por ejemplo. Ellos son mucho más literales, pero mucho más surrealistas. Entonces, tienen una cosa que va por lugares
No, yo el otro día le contaba al de la prensa una cosa de Gila que a mí me impresionó mucho, que en el programa de televisión sacó una pizarra y estaba un mapa de España arriba y una foto de Franco abajo, y con un puntero él señalaba y decía: arriba España, abajo Franco. Es absolutamente brillante. Es absolutamente brillante, pero aparentemente directo, pero luego pega pega la vuelta con el pensamiento lateral, ¿no? Claro. Qué bien. Volvemos a recordar 4x4, un viaje a las 4 primeras obras con dramaturgia de Álvaro Tato y el grupo Ron La La, el viernes y el sábado y el domingo de la semana próxima en el Teatro San Martín, en la sala Casa Cubierta. Las entradas las pueden sacar ahí en la boletería o en la página del Complejo Teatral de Buenos Aires. Como es un teatro público, las entradas son bastante económicas, 25.000 pesos cada una, ¿no? Y sabemos que siempre el que quiere ir al teatro puede entrar. Háblanos de la música, Yayo. ¿De qué música? De la música de Ron La La. La música de Ron La La es... somos 4 los que componemos. Sí. Álvaro, Juan, Dani y yo, con cada uno con una cabeza completamente diferente. Sobre todo para dónde va, ¿no? Dani es muy popero, Juan es muy fan del flamenco, Peri tiene una construcción mental, modal, de música modal en la cabeza que es absolutamente brutal. Yo soy chamamecero, con lo cual tengo barro en las patas, digamos. ¿Hay chamamés en alguno de los espectáculos? Hay airecillos. Hay airecillos, siempre hubo, bien, porque bien. Uno no puede sacarse lo que es. Y entonces hemos aprendido una gran cosa con el paso de los años, que es a renunciar cuando entendemos que lo que trae el otro va a funcionar mejor que lo que tenemos, ¿no? Entonces, en general, cuando entramos a ensayar solemos tener muchísima más música de la que se necesita y muchísimo más texto del que se precisa. Entonces, claro. O sea, es un gran ejercicio de tirar a la basura, porque siempre tienes que tener de más. Es decir, si querés hacer un disco con 12 temas, tenés que tener 17, ¿no? Claro, claro. Para poder, porque luego el espectáculo, una vez que cobra vida, que creo que es lo que pasa siempre con los espectáculos de teatro, el espectáculo te empieza a pedir lo que el espectáculo necesita, y a partir de ahí hay que encolumnarse detrás de lo que el espectáculo te pide y ya olvidarse de que uno es director y el otro actor y demás, ¿no? Siempre digo, entrar a la sala de ensayo a dirigir y salir dirigido. Esta creo que es una de las máximas que tenemos. Me da la sensación de que la construcción de cada uno de los espectáculos de Ron La La debe ser un juego de varios meses en los que se deben matar de la risa. Mucho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va construyendo cada idea, cada espectáculo? ¿Cuánto les lleva habitualmente? Nos lleva, habitualmente nos suele llevar un añito, entre que elegimos el tema. Luego hacemos brainstorming, o dicho en otras palabras, nos juntamos a hablar boludeces y a divertirnos muchísimo, y de ahí sale, digamos, el gran tronco de ideas que luego Álvaro se lleva a su casa para escribir un libreto que va formulando conmigo, sobre todo porque yo suelo decidir el espacio escénico. Sí. Y nosotros vamos componiendo la música de acuerdo a las instrucciones de Peri, que es el director musical, y que nos dice, bueno, creo que la biblioteca que tenemos que escuchar es esta, para que suene dentro de estos parámetros tímbricos, sobre todo. Claro. La idea es usar este instrumento, este y este, para que tenga una coloratura diferente. Por ejemplo, La Desconquista es prácticamente todo flamenco. Y Mundo y Final es absolutamente... es una miscelánea de cosas, claro, ¿no? Claro. Porque cada uno de los espectáculos a su vez tiene dentro una cantidad de cosas diferentes. Hay un tango, por cierto. Muy bien. Hay un tango porque en Mundo y Final el último pedido del que llama al delivery para pedir la destrucción del mundo es escuchar un tango, ¿no? Este es el tango de los últimos segundos, y si se acaba el mundo. Pero pensando lo mejor seguimos, y así de paso sobrevivimos, etcétera.
Yayo, si alguien que no conoce el trabajo de Ron La tiene ganas de escuchar las canciones, de conocerlos, ¿están en algún lado? ¿Están en Spotify? Están en Spotify y hay cosas en internet en general colgadas, hay también en YouTube. Bueno, hay un canal colgadas. de YouTube del del grupo que está buenísimo, tenemos que tiene cosas. fragmentos completos. Sí, tenemos cosas, sí. Yayo, recordanos entonces, para quienes se sumaron ahora mientras nosotros estábamos charlando, ¿qué van a encontrarse con este compendio de fragmentos de los trabajos de ustedes? Yo creo que van a encontrar un espectáculo dinámico, vivo, divertido, lleno de humor, con esto que decía Molière, ¿no? Que cuando la persona abre la boca para reírse, entra la palabra y se clava en el subconsciente, Sí. que a mí me parece brutal la definición. Y sobre todo un humor profundamente, o creemos, o queremos creer que es un humor humanista, ¿no? Un humor que tiende Y por lo que nos contás, tiene una poética divina. Sí, humanista en el sentido del humor de Cervantes, Sí, del humor sí. de, digamos, de creer que esta noche será posible salvarnos como seres humanos. Qué bueno, qué bien. ¿Vos te subiste al escenario en algún momento en Sí, en alguno de los espectáculos de Ronald Aegon? Sí, me he subido, he hecho cameo. ¿Alguna gripe de alguno? Alguna no sé. gripe de alguno, un atasco de moto que uno de los actores no llegó porque hubo un accidente enorme en la M30 y me tuve que vestir a último momento y salir. Y luego hicimos un espectáculo que se llamaba Ron La Directo, en el que hacíamos solo la música, y entonces tocábamos todos, y ahí nos dimos cuenta que eso es lo que hubiera sido Ron La si no hubiéramos hecho teatro. Y nunca más lo hicimos. Mirá, ¿y por qué no lo hicieron más? Porque eso es lo que hubiera sido Ron La si no hubiéramos hecho Claro, teatro, digamos. claro, Es mucho mejor el espectáculo en el que la música está incrustada y forma parte termina del... completo, claro. Yo me quedé con lo del humor, que era diferente. Cuando sacás el espectáculo de gira, ¿tenés que hacerle alguna modificación o algo? ¿O? Y siempre toqueteamos un poquito, sí. Sí, siempre toqueteamos un poquito. De todas maneras, creo que también se va aprendiendo a atender a un humor mucho más universal, ¿no? Claro. Pero hay cosas del propio lenguaje. Yo recuerdo, por ejemplo, por ejemplo, al portero eléctrico en España se le dice el telefonillo. Yo me acuerdo que fuimos de gira a Chile y le dicen citófono. Entonces, claro. Entonces, o sea, pequeñas palabras que tenés que ir retocando. Claro. Manon tropo, quiero decir, que luego también dejamos que se entienda por contexto, es decir, hay cosas que se terminan entendiendo. Me acuerdo siempre que Lelutier contaban que de pronto ellos trabajaban mucho con un gesto muy argentino, muy italiano, que es este. Sí. Y de pronto llegaban a otro país y nadie se reía. Claro. Porque no entendían Claro, que era eso esto. Eso es. Estoy haciendo Juntando los deditos. Puñito. Claro, eso es. Lo que sería en España... Claro. Yayo, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por tu visita. Estuvimos hablando con Gerardo Yayo Cáceres, director del grupo Ron La, que se está presentando a partir del viernes próximo con su espectáculo 4x4, un viaje a las 4 primeras obras, con dramaturgia de Álvaro Tato. Van a estar en el Teatro San Martín viernes, sábado y domingo. Solo 3 funciones, atenti, en la sala Casa Cubierta. Las entradas las podés sacar por la página del teatro, del Complejo Teatral de Buenos Aires, o ahí mismo en la boletería. Pero apurate, ¿viste? Pues son solo 3 funciones, a las 8:30 a las 3. Muchas gracias. Gracias, y le agradecemos también a mi amiga Silvia Santos, que te trajo acá, la diosa de los agentes de prensa. Me está cuidando muchísimo. Claro que sí. Y me dijo que me estaba cocinando en Baipú. A los amigos también los cuida. ¿No te dio berenjena? No yet. Ah, bueno. Tiene que completar el amor. ¿Qué lo hice? Bueno. ¿En escabeche? Sí. En escabeche. Gracias, Yayo. Un placer.